un libro con tremendas historias. El primer mensaje que prediqué sobre este libro fue tal vez el más conocido, cuando muere el líder Moisés y Dios va preparando a un joven ahí en el desierto con el nombre de Josué, y Dios le dice 4 veces: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, y luego no solo valiente sino muy valiente. Y cómo Dios le tuvo que haber repetido 4 veces lo mismo, y cómo a veces Dios nos debe repetir las mismas cosas, incluso 4 veces para poder creer. Tal vez Josué pensaba que el reto era demasiado grande, y vaya que lo era, pero no era Josué, sino el Dios de Josué quien haría la obra, hermanos. Después llegamos al capítulo 2 de Josué, cuando estudiamos la vida de Rahab, aquella que la escritura le llama Rahab la ramera. Y vemos que Josué, al entrar, antes de entrar a poseer Canaán, Jericó, envía 2 espías y secretamente ella los guarda para que regresara con Josué a darle un buen reporte y decirle cuál era la táctica para poder entrar y destruir al pueblo enemigo. En el capítulo 3, hermanos, se abre el Jordán. Los sacerdotes debían cargar el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y en cuanto mojaron sus sandalias, hasta que el pueblo hizo lo posible, hasta que sus fuerzas le alcanzaron. Y Dios hizo el resto, y cómo abrió el mar. Y entonces estaban listos para entrar a Canaán, a poseer la tierra, el deseo por el cual Dios los había sacado de la esclavitud del pueblo de Egipto. En el capítulo 4, hermanos, levantan unas piedras, como lo prediqué hace tiempo sobre Ebenezer. La historia de Ebenezer no solo está en ese pasaje, sino en el libro de Josué capítulo 4. Levantan unas piedras para conmemorar, para recordar cuando el pueblo de Dios cruzó en seco, y aquellas piedras eran un testimonio de lo que Dios había hecho en el ayer. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos unas cuantas piedras de victorias del ayer, y gloria a Dios por eso, hermanos. Después, en el capítulo 6, viene la gran conquista de Jericó. Y qué historia, hermanos, tan impresionante, cuando el pueblo empieza a dar 6 vueltas, y en el 7º día, cuando trajeran el arca del pacto que rodeara aquel campamento, y entonces gritaran cómo Dios les iba a dar la victoria. Y hermanos, y entre comillas, no fue su táctica, fue que tenían la presencia de Dios en medio de ellos. Y cómo Dios, hermanos, tumbó aquellas murallas de Jericó. Y el pueblo entró y Dios le dio una gran victoria. Pero Dios le dice a Josué, allí en Josué capítulo 6, versículo 19, de todo el botín que tengas, de toda la victoria que tengas allí en Jericó, el oro y el bronce será consagrado a Jehová. El mandato fue muy claro. Dios les promete la victoria, pero les dicen: pero el oro y la plata son de Jehová. Vemos hasta el capítulo 6, victoria tras victoria, Dios obrando, el pueblo de Dios venciendo a sus enemigos, conquistando Canaán. Y gloria a Dios que tenemos un Dios grande que nos puede dar la victoria, hermanos. Con eso en mente nos introducimos a la primer derrota del pueblo de Dios. Jueces capítulo 7, versículo 1. Comienza con una palabra muy triste, porque la escritura dice: pero. Desde el capítulo 1, hermanos, hasta el final del capítulo 6, solo hubo victorias, solo hubo conquistas, y Dios, hermanos, respaldando a su pueblo. Pero después llega esta palabra: pero. Qué lástima que hubo un pero. Hermanos, el pueblo pudo haber seguido en victoria, pero qué lástima que hubo pecado en el campamento. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y fíjense lo que dice, hermanos: por el pecado. Y la ira de Jehová se encendió ¿contra quién, hermanos? Contra los hijos de Israel. Una pregunta, hermanos: ¿quién pecó? Acán. ¿Y contra quién vino la ira de Dios? Contra el pueblo de Israel.
Esto es una lección muy grande, hermano, porque a veces uno puede decir, pues es mi vida y hago con ella lo que quiera y ya si yo peco. No, hermano, muchas veces cuando uno peca, te llevas a tu familia en medio o a otras personas. El pecado de Acán afectó toda la congregación de Israel, todo el pueblo, hermanos. Después de tantas victorias, el pueblo de Dios se confió y llegaron a tener una confianza propia. El pueblo de Dios, después de ver la maravillosa mano de Dios en su vida, llegaron a pensar que fueron ellos. Y nunca fueron ellos. Siempre fue el Dios de ellos. Cada vez que tengas una victoria, no eres porque eres un campeón o una guerrera, hermana. Es porque Dios te ha respaldado, su misericordia te ha acompañado y su bendita gracia te ha visitado. Todo es por Dios, hermano. Y el pueblo de Dios se olvidó y dijo, pues ya vencimos a Jericó, ya vencimos a los grandes. ¿Qué nos resta de estos pequeños pueblitos enemigos que siguen para conquistar? Siempre recuerda que cualquier cosa buena en tu vida es por la pura gracia y misericordia de Dios. La primer derrota que enfrenta el pueblo de Dios está en este capítulo, en Josué 7, hermanos. Ganaron victorias grandes, pero se confiaron y perdieron unas muy pequeñas. Versículo 2 dice la Biblia, Josué hace la misma táctica que venía haciendo desde Jericó. Envía hombres desde Jericó a Jai, era la siguiente ciudad que iban a conquistar después de haber conquistado Jericó, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, suban y reconozcan la tierra. Manda a los espías como lo había hecho, la táctica iba bien hasta este momento. Versículo 3, dice la escritura, volviendo a Josué le dijeron, ay Josué, no seas tan exagerado, si nosotros ya le ganamos a un ejército tan grande, ¿qué son los del pueblo de Ai? Nosotros podemos. Y aquellos que iban a inspeccionar la tierra para poseerla, le dijeron, Josué, no mandes a todo el pueblo, solamente manda unos 2,000 o 3,000 hombres para que tomen esa ciudad. No fatigues al pueblo. Mira todas las victorias que hemos tenido, ellos no son nada. Nosotros podemos. Solo 2,000. Bueno, 3,000. Mano, qué triste cuando Dios nos ha dado victorias tan grandes y después llegamos a decir, pues estoy bien, no tengo que ir a la iglesia, pues estoy bien, no tengo que orar tanto, pues estoy bien, no tengo que leer tanto mi Biblia, no tengo tanta necesidad. Mi querido hermano, yo no sé si te está viendo bien o te está yendo mal, pero siempre necesitamos de Dios. Sea arriba de la montaña porque Dios te ha bendecido o en lo más profundo del valle, igualmente necesitamos de Dios. El pueblo dijo, estamos bien, mándate 2,000, 3,000. Nosotros podemos. El primer y grave error del pueblo de Israel. Los espías sacaron su propia idea. ¿Y qué pasó, hermanos? Versículo 4, miren lo que dice la escritura. Manda a un poco ejército y dice la Biblia que subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? ¿Quién huyó, hermanos? El pueblo de Dios huyó, derrotados, y no solo derrotados, hubo muertos del pueblo de Dios. Versículo 5 dice la escritura que murieron 36 israelitas, hermano. Una pregunta, ¿Dios permitió esa derrota, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? Claro, ¿para qué? Para recordarles que ellos no pueden. ¿Sabes por qué a veces son muchos de los problemas que tienes en la semana? Para que te acuerdes que no puedes solo. Y Dios nos recuerda, hermanos, con un golpe de gracia, que necesitamos ponerlo a Él como nuestro todo y recordar que sin Dios no somos nada. La escritura dice en Juan 15:5, no hay que ir porque separados de mí nada. No importa en qué palabras estudies la palabra nada, sigue significando nada.
Y por el otro lado, con Dios todo es posible, hermanos. Qué negligencia somos, hermano, al confiar en nosotros. En ocasiones, las lecciones que Dios nos da son lecciones muy fuertes que te van a marcar el resto de tu vida. Y sí, Dios mismo la permitió. ¿Sabes quién permitió la muerte de 36 hombres? Dios. Pero ¿por qué pasó esto en mi familia si me congregué hace un mes? De nada, hermanos de internet. A veces es, hermano, para que vuelva nuestra atención a Dios, porque la tenemos en el espejo nada más, ¿verdad? Nada más nosotros. Esta, Jueces 7, hermanos, fue la primera vez que el pueblo de Dios no oró. Sabes que en capítulos anteriores, hermanos, incluso Josué se sentía indigno, yo no puedo, y Dios le dice: Josué, esfuérzate. Y yo no sé si notas, hermano, pero había una muy buena relación con Dios. Yo te voy a ayudar, Josué, mi diestra estará contigo. Pero en este capítulo ya decidieron no orar, porque si ves, ya sabemos cómo hacerlo. Ya Dios me ha dado tantas victorias que ni siquiera tengo que orar. ¿Qué va a hacer el pueblo de Ai contra nosotros, el gran pueblo de Dios? Confianza propia. No gran confianza en Dios. Ese es bueno, hermanos. Confianza propia. No buscaron a Dios, no buscaron el rostro de Dios y no pusieron esta decisión en oración. Tengamos cuidado con las cosas pequeñas, hermano. La Escritura dice: cazadnos las zorras pequeñas, porque echan a perder las grandes viñas. Tal vez no serán pecados grandes, sino esos pecados que tú consideras pequeños, pero para Dios no lo son, porque para Dios pecado es pecado, hermanos. Una vez platiqué una historia cuando me salgo a andar en bici. Esta historia ya tiene tiempo, no es de estas últimas veces que he salido. Pero me gusta irme a alguna montaña y si me caigo, probablemente va a ser muy doloroso, hermano. Pero cuando estoy en una bajada grande, hermano, estoy muy atento en el manubrio. Porque sé que si me caigo, a lo mejor me fracturo un brazo, una pierna. Estoy muy atento. Pero cuando todo es plano, no pones mucha atención. Recuerdo una vez había regresado y vi una banqueta, hermano, de este tamaño. Y dije: ay, está tan chiquita, pues vengo de una montaña más grande. Ni siquiera tengo que doblar el manubrio. Solita se va a subir. La banqueta no es grande, está chiquita, tampoco era una banqueta grande, era una banqueta de este tamaño, hermanos. Pues si pude con las grandes, pues ¿qué es esta banquetita? Y fui con la banqueta, hermanos, y me fui de frente directamente con la boca. Me sangró la boca. Casi perdía mi diente, creo que era lo que más me dolía. Imagínense predicar y sin este diente, hermano. Si Dios les bendiga, y aquí que se asome la lengua, hermano, que no estaría padre, ¿verdad? Creo que más que el dolor me dolía perder el diente. Le hablé a mi hermana Heidi y rápido me hizo una endodoncia y se pudo salvar ahí el diente. Pero hermano, no son las cosas grandes lo que a veces te va a sacar de la carrera cristiana. Son las cosas pequeñas que dices: no tengo que orar. No tienes que orar, hermano. David fue contra Goliat, hermano, y estaba temeroso, pero con gran fe en Dios, y le dijo: yo te voy a vencer en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y cómo Dios le dio tan gran victoria contra el Goliat, hermano. Pero más adelante dijo: la guerra no, ¿para qué? Yo soy el rey, no necesito ir a la guerra. Me voy a quedar en el palacio un rato, voy a salir a caminar. ¿Para qué me estreso? Ah, mira, ¿quién estará por ahí en el balcón? Creo que se llama Betsabé. No son las cosas grandes, sino pequeños descuidos que no son tan importantes. Pecado chico llega a ser pecado grande. Te lo voy a repetir. Pecado chico no tratado
llega a ser un pecado grande, hermanos. Después, hermano, dice, y hermano, llevando el contexto de David a nuestra vida, no, ¿para qué voy a la iglesia? Porque Dios dijo, hermanos. Porque Dios dijo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Amén, hermanos. ¿Para qué apoyo la obra de Dios? Que otros más apoyen. Porque es nuestra responsabilidad delante de Dios, hermano. ¿Para qué doy el evangelio? Pues ya como quiera Dios ya sabe quién va a ser salvo y quién no. Porque es un mandato de Dios predicar el evangelio, hermanos. ¿Por qué habían perdido? Punto número 1, por una confianza propia. Punto número 2, hermano, por no haberle pedido ayuda y la victoria a Dios. Y punto número 3, esto solo fue introducción para llegar al mensaje, por el pecado en su vida. Si queremos que Dios nos dé victorias, amén, hermanos, para eso debemos llevar vidas limpias. Dios no va a bajar a donde nosotros estamos, nosotros debemos subir, y por eso el salmista le decía, llévame a la roca que es más alta que yo. Josué capítulo 7, versículo 11. Si quieres que Dios te dé la victoria, tu vida debe agradar a Dios. Y entre comillas, no solo es venir a la iglesia el domingo, sino vivir para su gloria de lunes a domingo, hermanos. Versículo 11 dice la Escritura, Israel ha pecado. ¿Por qué ya no había victorias, hermano? ¿Por qué el pueblo de Dios no pudo avanzar? Por pecado. Ya han quebrantado mi pacto que yo les mandé y también han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y lo han escondido, lo han guardado. Había pecado en el campamento y yo hago y expongo la pregunta en esta mañana, ¿habrá pecado en el campamento? Que el Santo Espíritu muestre a cada uno de nosotros si es que hemos estado batallando con algún pecado y que Él te lo diga de una manera muy palpable a tu vida, el pecado con el cual hemos estado batallando. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Versículo 12, miren lo que dice. Por esto los hijos de Israel, fíjense lo que dice, hermano, no podrán hacer frente a ¿quiénes? Ahora, Dios les había prometido que todo lo que pisare la planta de su pie sería de ellos. La victoria ya estaba dada por Dios, hermano. El mismo pueblo frenó la victoria por pecado. Tal vez tú puedes decir, pero ¿por qué no me da la victoria si leí mi Biblia esta mañana? Hermano, hay más que solo leer tu Biblia esta mañana. Es llevar una vida que agrade a Dios, aquel que todo lo ve, mis hermanos. Si pecas contra una piedra no tienes problema. Si pecas contra un hombre tienes algo de problema. Pero si pecas contra un gran Dios, entonces tenemos un gran problema. No pecas contra una piedra, hermano. Pecamos delante de Dios. A veces decimos, ¿por qué tuve este problema? E incluso cristianos hasta se atreven a enojarse y decirle, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué no hay victoria? ¿Por qué no mejor indagamos nuestra vida y vemos si no hay pecado dentro de nosotros, hermano? Dios le dice a Josué en el versículo 13 siguiente, y le dijo, levántate, y fíjense esas tres palabras, hermano, santifica al pueblo. No solamente tenían que ser guerreros a la hora de la pelea, sino tenían que ser hombres y mujeres de Dios, hermano. Y Josué les dijo, santifica al pueblo. Y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas, ¿qué palabra dice ahí? Hermano, no hay victoria hasta que quites el anatema, el pecado, la transgresión. Dios toque este mensaje y nos ayude a apartarnos del pecado, que su Santo Espíritu muestre a cada uno de nosotros. ¿Quién había pecado? Versículo 19. Y dice la Escritura. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, fíjate, hermano, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. Fíjate, hermano, no me lo encubras. Gracias a Dios por hombres como Josué, que no eran hombres solapadores,
sino hombres que tal vez alguien pudiera llamarle qué fanático y qué exagerado, pero no era exagerado, era un hombre de Dios. Y Dios le dijo a Acán, si has pecado, no lo encubras. Confiésalo y apártate. ¿Para qué? Para que Dios le diera la victoria no solo a Acán, hermano, sino le diera la victoria a todo el pueblo de Israel y siguieran conquistando todo lo que Dios tenía para ellos. Hoy es día de santificación. Tal vez podrás esconderte de tu esposo, de tu esposa, pero no de Dios. Podrás esconderte de tus padres, pero no de Dios. Podrás esconderte del pastor, pero no de Dios. Podrás ponerle todas las contraseñas que quieras a tu celular, pero nunca de un Dios omnipresente. No os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gracias a Dios por personas como Josué. Y gracias a Dios, entre comillas, en una iglesia que se predica y se confronta el pecado por nuestro bien, para que Dios nos dé la victoria, hermanos. Que no solapó el pecado de Acán, sino le dijo, confiésalo, no lo encubras y apártate. Proverbios dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, ¿qué alcanza, hermanos? ¿Quién quiere misericordia esta mañana? No solo recites un salmo, apártate del pecado y alcanzarás la misericordia de Dios. Y entre comillas, hermano, no solo es decir después del mensaje, perdóname, Señor, he pecado, sino que le pidas la fortaleza para que por su gracia nos apartemos de cualquier pecado, hermanos. No son mejores métodos, son mejores cristianos. ¿Tú crees que en la victoria fueron las 7 vueltas que le dieron a Jericó, hermano? Yo he escuchado a algunos predicar esa historia y no, es que el 7, el número y la caminada. ¿Cómo va a ser la caminada? Tenían el arca del pacto, no, tenían la presencia de Dios y Dios les dio la victoria. No son tácticas, hermano. Es tener a Dios. Y cuando tienes a Dios, hermano, a pesar de que a veces, tal vez, hermano, como lo he dicho, unos siembran, otros riegan, otros nomás la riegan, pero gloria a Dios, el crecimiento lo da Dios, hermano. A pesar de nosotros. Versículo 20, vemos cómo Acán respondió al mensaje, hermano. No dijo que exagerado. Y Acán respondió a Josué diciendo, fíjate lo que dijo Acán, hermano, verdaderamente yo he pecado. ¿Sabes cómo debe responder un cristiano, hermano, que busca agradar a Dios? Yo he pecado. No dijo es que tal persona es que, mira qué crees, si supieras mi historia hace 5 años, no, yo he pecado. Si Dios trata con cada uno de nosotros en esta mañana, ¿sabes cuál debe ser nuestra reacción si queremos la victoria? Yo, singular, personal, yo. No, pastor, pero si supiera lo que hace mi vecino, yo he pecado. ¿Sabes cuáles son unas palabras de las palabras más difíciles para un cristiano replicar? Yo he pecado. Versículo 21 dice la Escritura. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Codició, lo tomó y lo escondió. ¿Qué pecado puede ser que puedas esconder? Tal vez delante de alguien, pero nuevamente, ninguno delante de Dios. ¿Y sabes qué dijo Dios? Josué, predica, hay pecado en el campamento, hay pecado en el campamento, hay pecado en el campamento. Me pregunto si hay pecado esta mañana. ¿O será que no lo hay? ¿Sabes quién era Acán, hermano? En la historia que leímos nos dice que era hijo de Rubén, hijo de Jacob. Su tatarabuelo era Isaac. Su bisabuelo era Jacob. Su abuelo era Rubén. Carmi era su padre y Acán su hijo.
Solamente piénsalo, hermano, venía de una descendencia cristiana. Acán sabía la ley de Dios. Acán no era un visitante. Acán sabía los mandatos de Dios, hermano. Y al igual que Acán, tú y yo sabemos lo que está escrito en este precioso libro. Amén, hermanos. Independientemente, hermanos, él conocía la ley de Dios, conocía los mandatos, no era ajeno. Su padre, su abuelo y su bisabuelo le contaban las grandes victorias de Dios. Tú sabes que la Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ni un amén, hermano. La Biblia sigue diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ay, son aquellas iglesias tan a la antigua. No, somos una iglesia que trata de predicar lo que Dios dice por tu bien y el de tus hijos. Cásate con una persona inconversa para que te diga: vamos a ir a la iglesia de mami o a la iglesia de papi. Voy a ir a tomar la hostia, voy a ir a escuchar un mensaje de la Biblia. Voy a hacer mi primera comunión o me voy a ir a bautizar. Voy a ir al baile con mis primos. Amén, hermanos. Acá no puede decir que no sabía y tú no puedes decir que no sabes. Tú sabes lo que la Biblia le dice, hermano. Acán escondía algo y la pregunta en esta mañana es: ¿qué estás escondiendo? Acán permitió que el pecado dentro de él trajera problemas a su vida, a su familia y a toda la nación de Israel. Nunca digas que tu pecado no afecta a otra persona. Nuestros pecados afectan a nuestro alrededor, amén, hermanos. Por eso la Escritura dice que hay dos caminos. Está un camino grande con luces, que dice la Biblia que lleva a la perdición. Y hay un camino que la Biblia le llama angosto, pequeño, y la Escritura dice que pocos, y me gusta añadirle, pero bendecidos, son los que hay en ese pequeño camino que nos lleva a la vida y a la vida eterna, hermanos. Amén. La tendencia del hombre es pecar y esconder su pecado. ¿Sabes qué hizo Adán y Eva? Dios le dijo: puedes tomar todos los árboles, pero aquí hay uno que no puedes tomar. ¿Y qué fue hacer Adán y Eva? Vamos al que no podemos. Hermano, nunca maximices lo que Dios y lo que su palabra no te deja hacer, y entre comillas, no es la iglesia y tampoco es el pastor. Es este libro quien te lo dice, hermano. Ay, es que allá el pastor, allá la iglesia, hermano. Yo no te voy a decir nada si te emborrachas mañana, hermano. Espero no lo hagas, pero ahí tú y Dios. Simplemente yo te voy a decir lo que dice este libro. Son los preceptos de Dios, hermano. Después de que Adán y Eva pecan, ¿recuerdan lo que hicieron? Se escondieron, y me encanta cómo dice el texto, de la presencia de Jehová Dios. Tratar de esconderse de Dios, hermanos, es como yo esconderme atrás de este micrófono. ¿Sí me escondo, hermano? No puedo esconder, yo creo que ni el pañuelo, hermano. Menos la corbata. Pero la tendencia del hombre cuando peca es esconderse. No voy a ir a la iglesia porque me incomoda el mensaje. No la voy a abrir, mejor vamos a ver Netflix y sáquense las palomas y los doritos. Porque te llegue a incomodar las cosas de Dios. La tendencia del hombre no solo es pecar, sino esconder su pecado. ¿Qué hizo Moisés cuando mató a un hombre? Lo escondió. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. ¿Qué hizo Acán cuando pecó? Escondió su pecado. El pecado enojó tanto a Dios, hermano, escucha esto, que Dios quitó su mano de protección de todo el pueblo. Hermano, ¿tú quieres que Dios quite su mano de protección en tu familia? Es mi vida, yo voy a hacer lo que sea. No, no es tu vida, es la tuya y la de los tuyos. ¿No quieres, hermano, que Dios bendiga y guarde tu familia?
cavó y enterró dentro de su tienda. Lo hurtó y lo llevó a su casa y lo enterró. Yo me pregunto, ¿cuántas cosas tal vez hay en la casa? Tal vez programas indecentes, tal vez música que no agrada a Dios. Amén, hermanos. Fui a cargar gasolina con el hermano Aldair hace como 3 días y había una canción ahí en la gas, ¿verdad? ¿Cómo iba? ¿Cómo iba? Ojalá que te mueras, que todo tu mundo se vaya al olvido. Mau, ¿tú crees que vas a tener la paz de Dios escuchando eso? Algunos hasta se rieron. Esa es buena, pastor, ese es mis meros moles. Me aviento la quebradita, si supiera. ¿Y sabes de qué sirve una prédica de 40 minutos contra un baile de 4 horas con alcohol y cigarros? Amén, hermanos. ¿Qué cosas llevas a tu casa? La Escritura dice, cantando entre vosotros con cantos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué cosas ves en YouTube, hermano? No esperaba al menos un amén. ¿Cuáles son tus series de Netflix? Dios entiende. No, Dios es santo. Su Hijo es el Santo de Israel y el Espíritu es el Santo Espíritu. No, tampoco estoy condenando ver un partido, hermano. ¿Entiende el mensaje? A menos que sea del América, Dios te guarde, hermano. Asunto para otro día. La vestimenta, hermano, Dios quiere que un hombre se vista como hombre y que una mujer se vista como mujer. Amén. Adán se vistió, Eva se vistió a sus ojos y Dios la vistió. Mira lo que dice Génesis 3:7 brevemente, hermanos. Génesis 3:7 dice la Biblia que se cosieron delantales, se vistió, dice la Biblia, y se hicieron delantales. Ellos mismos se vistieron. Y versículo 21, miren lo que dice. Verso 21 dice la Escritura, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Y qué hizo Dios con ellos? No me voy a meter tan doctrinalmente, hermano, pero simplemente deja que sea Dios quien te vista. Ahí está escrito. Dios los vistió porque a los ojos de Dios no estaban vestidos. Hermano, si la Biblia dijera que no, uno no se puede poner calcetas negras, no me las pondría. Oh, qué bueno que no dice. Y entre comillas, si te pones un traje negro, échale ganas, hermano. Una mujer debe vestirse como una mujer cristiana y un hombre debe vestirse como un hombre. Entre comillas, hermano, un hombre no tiene aretes. Amén. Ay, pero es la ceja o la lengua, hermano, donde sea, está mal. ¿Sabes qué dijo Dios? Hay pecado en el campamento, hay pecado en el campamento, hay pecado en el campamento. ¿Cuál será el pecado que estamos escondiendo, hermano? Tal vez no son los pecados grandes que tal vez llaman la atención, pero tal vez son aquellos pecados que tú crees son insignificantes, como la envidia. Antes agradecías a Dios por lo que tenías y ahora te quejas por lo que no tienes o por lo que alguien más tiene, y la envidia mata y fue el primer homicidio en la Biblia. Amén, hermanos. Hay 2 maneras de ser felices: tener todo lo que quieres o querer todo lo que tienes. Hay gente que envidia el físico de alguien más, la ropa, el carro, el celular, donde viven. Y cuidado, porque más nos vale ser agradecidos, porque Dios ha sido más que bueno, hermanos. La envidia no es solo querer lo de alguien más, sino que esa persona no lo tenga. ¿Cuál es el pecado escondido? ¿Será que es el chisme? Porque creo que este es el nuevo pecado cristiano, hermanos. ¿Sabes cuántos problemas han sucedido por comentarios? ¿Sabes cuántas iglesias se han dividido por chismes patéticos y no ciertos? ¿Sabes cuántas amistades se han terminado por un comentario? Te voy a dar un ejemplo bíblico, hermano. Saúl mató a sus miles y David a sus... Hermano, ¿era cierto eso? ¿A cuántos había matado David?
¿Y sabes qué dijeron las hermanas? David es el 10,000. Y sabes que esa amistad con Saúl y David, hermano, se fue a la basura a tal grado que Saúl trataba de matarlo. Y la escritura dice en 1 Samuel que le aventó una lanza 2 veces en el castillo. Cambia. ¿Qué crees? ¿Escuchaste? Es muy buena persona, pero... Y el chisme cristiano es muy bueno. Mira, te voy a decir esto para que ores. Mejor ora. Mejor ora. Amén, hermanos. ¿Sabes por qué hay personas que hablan mal de otros? Porque te sientes menos que esa persona y dentro de ti, para que te sientas mal, tienes que destruir a alguien más. Y eso es iniquidad. Muchos de frente te dicen cuánto te aprecio y por atrás te hacen pedazos. No me cabe más que decir Judas. ¿Cuál otro pecado puede haber dentro del campamento, hermano? ¿Será que no es tan visible, pero está el pecado de la amargura? La escritura dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando. No estaba, pero creció. Y el libro de Hebreos era un pueblo creyente. Alguna raíz de amargura os estorbe. Incluso gente buena en la Biblia se amargó. La Biblia dice en el libro de Job 3 veces, hermano, hablaré con amargura de mi alma. Y tal vez alguien te lastimó, hermano, pero Dios merece tu obediencia y debes perdonar para que tú seas sanado. Amén. Y ya uno debe hasta perdonar por adelantado, hermano. Y también no es como que nada más perdones, hermano, también uno ofende. Amén. A veces creemos que somos la cuarta persona de la Trinidad, ¿verdad? Yo qué ser pecado. No, la gente peca contra mí. No, hermano. Dice la Biblia que el que no peca es varón perfecto. Y de acuerdo a Romanos 3 no hay ni uno, hermano. ¿Cuál será el pecado, hermano? Este es muy peligroso y del cual se predica muy poco, pero también está el pecado del fariseísmo. Creerse muy santo, creerse muy justo. Yo no necesito esa predicación. Yo vine a ver que vean lo buen cristiano que soy. Fariseo, farisea. Yo sí vengo bien vestido, bien vestida, pero ay, Dios ayude a estas hermanitas. Farisea. ¿Sabes cuál fue el pecado que más Cristo le predicó? Más duro, hermanos. No fue ni a las rameras ni a las personas de los impuestos, fue al grupo de los fariseos. Amén, hermanos. Esta iglesia no quiere fariseos, quiere siervos de Dios, amén, hermanos, que no solapan pecado, pero no fariseos. Nadie es mejor que nadie. Este lugar está lleno de pecadores redimidos por la sangre del Cordero, hermanos. Y el que piense estar firme, mire que no caiga. Cuando te sientas mejor que alguien, fariseo, 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 fariseo. Lucas 18 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo porque Dios le abomina incluso su oración, y esa oración no llegó ni al techo, hermanos. Se creía mejor, hasta decía ayuno 2 veces por semana. Hay algunos cristianos que piensan que ya llegaron. Yo sé que Pablo no llegó, hermano, pero tú sí. Pablo no. Hermano, si Pablo dijo no pretendo verlo ya alcanzado, ¿cuánto más lejos estamos nosotros de alcanzar todo lo que Dios tiene para nosotros, hermano? Amén. A veces nos sentimos como Moisés, ¿verdad? Cuando subió al monte, la escritura dice que resplandecía su rostro, hermano, y a veces así, quítate que me quitas mi santidad. Un pecado del cual muy poco se predica en las iglesias, hermano, es el pecado de ser un fariseo o farisea. Si tienes un poco de convicciones, dale gracias a Dios y permítele que siempre las guardes, pero no eres mejor que nadie más. Recordaba en la mañana, cuando estaba en el Instituto de San Luis, siempre se juntaban en una mesa como 10 personas.
Y a veces uno oraba por el grupo. A veces uno ora personalmente o a veces alguien ora por el grupo. Y recordaba, hermanos, que a veces cuando íbamos a desayunar había alguien que le decía, no, hermano, ore, ¿no? Y hermano, había ahí unas quesadillas que nos íbamos a comer, hermano, la oración. Oh Santo Padre de Israel, te pedimos por... Y empezaba una oración, hermano, que iba a salir fuego ahí del cielo. Hermano, teníamos unas quesadillas y estaba pidiendo por la paz de Jerusalén, hermano. Hermano, si hay que orar por la paz de Jerusalén, hermano, pero en tu devocional. Amén. Si te vas a echar un pollo, Padre, gracias por suplir lo que sea de provecho. Amén. ¿Sabes por qué luego hacen eso? Fariseo, fariseo, farisea. No somos mejor que nadie. El único bueno en nuestra vida es Cristo, hermanos. ¿Sabes qué dice Isaías 64:6? La escritura dice, si bien, fíjense lo que dice Isaías, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, nuestra maldad nos llevó como el viento. Dice la Biblia que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Ahora imagínate las malas, hermano. Esas las buenas. Porque la comparamos con otra persona, pero no con un Dios 3 veces santo, hermano, es nuestro problema. ¿Sabes que a veces las personas con esta condición, a veces ni siquiera su fe es genuina, sino tienen una fe fingida? Un cristiano tiene que ser genuino, hermano. No te estoy diciendo que no hay que comportarnos en la casa de Dios, amén, hermanos. Pero uno es genuino. Uno es como es en la iglesia y uno es como es en la casa, hermanos. Y que no tiene que fingir su fe, como dice ahí en Timoteo. Hay pecado en el campamento. ¿Qué pecado puede ser, hermano? Alcoholismo, cigarros, groserías, drogadicción. Y antes de ganar una ciudad para Cristo, para el mundo, quisiera empezar a ganar a los cristianos para Cristo, hermano. Es tiempo de limpiar el campamento. Se paró Josué y dijo, santificaos porque Dios hará maravillas el día de mañana. Pero para que mañana hubiera maravillas, hoy el pueblo debía santificarse. Es tiempo de limpiar nuestro corazón, hermano. Y entre comillas, si tienes un pecado escondido, ¿crees que Dios no sabe? O sea, de veras, con 2 neuronas, hermano, y sin tener un conocimiento bíblico, sabes que Dios todo lo sabe. Indaga no solo lo que hacemos, sino las intenciones de nuestro corazón, hermano. Y todo queda desnudo ante su presencia, dice Hebreos. Si tu campamento o tienda no está limpio, yo quiero decirte, hermano, delante de Dios que no puede haber victoria. No puede. Dios no puede bendecir el pecado. Te lo voy a repetir. Dios no puede bendecir el pecado. Uno mismo frena la bendición de Dios. ¿Y sabes por qué Josué se paró aquel día? Es tiempo de santificarnos, pueblo. Porque Josué quería lo mejor para el pueblo. Josué sabía que si se arrepentían, Dios se iba a apiadar y los iba a bendecir. Y me encanta seguir leyendo el libro de Josué porque más adelante el pueblo de Dios conquistó a Ai. Porque se arrepintieron de su pecado. Y Dios tuvo gracia, hermanos. Límpiate esta mañana. Isaías 1:18, mira lo que dice este texto. La escritura dice, venid luego. ¿Y quién te da la invitación, hermano? Dice Jehová. Y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si dices, pero es que no sabe todo lo que he hecho, pastor. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios por la sangre de Cristo, hermano. Hoy todos se pueden poner a cuentas con Dios. Y hoy es un buen día para ponernos a cuentas con Dios. Que salgas libre esta mañana. Que dejes tus pecados en el altar. Y salgas distinto, hermano. Y que Dios te dé victorias y maravillas el día de mañana. Porque hoy te santificaste. No lo dejes para el culto de la noche, no digas el siguiente miércoles, no lo dejes para el domingo de gloria. Hoy es día de santificación, mis hermanos.
Lo más terrible no es que alguien se entere, lo más terrible es que Dios quite su santa y preciosa mano de tu vida y tu familia. ¿Sabes que Dios le quitó su mano a Sansón? Y dice la Biblia, por el tiempo no voy a ir, pero dice, pero no sabía que Jehová se había apartado. Oh, saldré como todas, pues Dios me ha dado tantas victorias, esta será una más, y no sabía que Jehová se había apartado. Oh, hermanos, tiemblo al simple hecho de decir esas palabras. Que Dios nunca se aparte de nosotros. Pero no puede vivir el pecado y la santidad en una misma vida. O está una o está la otra. Último salmo, hermanos. Salmo 139, 23. 2 pasajes y termino. Salmo 139, 23. El salmista le dijo, examíname, oh Dios. ¿Por qué no en esta mañana, hermano?